Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cecilia Miri, voy a estar a cargo de las prácticas junto con mis compañeros del dictado virtual que nos toca ahora de Economía 1. ¿Sí? La idea de este video es poder desarrollar el ejercicio número 9 de la guía correspondiente a esta asignatura. Este ejercicio lo que da cuenta de alguna manera es de poder plasmar ¿sí? Los conceptos del cálculo de la pendiente que ustedes ya vieron en la teoría. Entonces, los invito a que leamos juntos el ejercicio y lo vayamos desarrollando. ¿Sí? Vamos entonces a leer el ejercicio número 9 del trabajo práctico número 1, que dice lo siguiente. Calcule y explique, el de los gráficos de la siguiente página, las pendientes de las curvas en los puntos A, B y AB. Entonces vamos a empezar ¿sí? Con el ítem A. Pero si ustedes observan la gráfica del ítem A y del ítem B, nos encontramos con curvas que no son lineales. Entonces, como ustedes vieron en la teoría, ¿sí? En este caso, para poder calcular la pendiente vamos a utilizar el método de la tangente y el método del arco. El método de la tangente lo que hace es tratar de calcular la pendiente en un punto específico de esta curva no lineal, ¿sí? Mientras que el método del arco lo que hace es calcular la pendiente promedio entre dos puntos, digamos, de esta curva no lineal, ¿sí? Entre un segmento de la curva. Entonces vamos a empezar con el ítem A. El ítem A nos presenta esta curva, que nosotros observamos que es una curva decreciente. Esto implica, digamos, que a medida que una de las variables aumenta, la otra va disminuyendo. Y eso nos habla de la relación que existe entre estas variables, ¿sí? Entonces, si en el eje de la abscisa vamos a tener la variable x, y en el eje de la ordenada la variable y, decimos que a medida que x va aumentando, entonces y va a ir disminuyendo, ¿sí? O al revés, a medida que x va disminuyendo, y va a ir aumentando. Entonces una relación, decimos que es inversa entre estas dos variables, ¿bien? Entonces vamos a empezar anotando la pendiente en el punto A, ¿sí? Esta pendiente puntual. Para eso vamos a trazar una línea recta, que es una línea tangente a esta curva no lineal, y vamos a considerar lo que nos dice el enunciado. En el siguiente gráfico, la recta que es tangente al punto A pasa por las coordenadas 0, 80. Eso vamos a poner acá, ¿sí? La recta que es tangente a A pasa por las coordenadas 0, 80. ¿Qué significa esto de 0, 80? O sea, 0 habla de x y 80 de la variable y, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo, nos está orientando que cuando x es 0, ¿sí? El punto sobre el eje de la ordenada es igual a 80. O sea que esta recta que vamos a trazar, que es tangente a la curva no lineal, tiene que tocar en el eje de las ordenadas a este punto, ¿sí? A x0, y 80. ¿Bien? Entonces lo que hacemos es utilizar una regla, ¿sí? Esta es la vía. Lo que vamos a hacer es apoyarnos sobre la curva, ¿sí? Tratando de trazar esta línea recta, donde va a tocar únicamente un solo punto de la curva no lineal, en este caso el punto A. ¿Bien? Y vamos a dar cuenta de que esta recta va a tocar sobre el eje de la ordenada al valor 80. Entonces la trazamos, yo ya la tengo trazada acá en la pizarra, de color rojo, no sé si se alcanza a ver, ¿sí? A esta línea que es tangente a la curva no lineal. Bien. A partir de ello voy a conformar entonces un triángulo, ¿sí? El que estoy observando acá, yo puedo trabajar con todo este triángulo, que lo voy a poner acá en rojo, o puedo trabajar con el triángulo que se conforma acá arriba, a partir del punto A, voy a hacer esto, o puedo también trabajar con otro triángulo que se conforma acá abajo, ¿sí? Entonces, tengo tres triángulos con los cuales puedo trabajar. No importa con cuál de ellos trabaje, voy a llegar al mismo resultado para el cálculo de la pendiente. Yo sé que la pendiente, ¿sí? Vamos a poner acá que vamos a calcular la pendiente del punto A mediante el método de la tangente. Entonces yo sé que para el cálculo de la pendiente, esto es igual al cociente entre la variación de y sobre la variación de x, ¿sí?
O lo que es lo mismo, yo puedo decir, bueno, es un cociente entre la distancia vertical recorrida sobre la distancia horizontal recorrida. ¿Bien? Entonces, voy a trabajar, por ejemplo, yo ahora con todo el triángulo rojo. Lo voy a poner acá para que ustedes sepan con qué triángulo voy a trabajar acá, ¿sí? Con todo este rojo que está acá, que es el más grande. Entonces voy a decir esto, bueno, la variación de Y no es más que una resta, ¿sí? Entre los valores de esta variable. Entonces yo digo que va a variar de 80 a 0, ¿bien? O sea que la variación de Y de 80 a 0 es menos 80, ¿sí? Voy a poner acá menos 80. Si tomo en cuenta entonces este triángulo rojo, digo, bueno, mientras la variable Y disminuye, la variable X va a aumentar de 0 a 20. Quiere decir que la variación es positiva en 20, ¿sí? Si yo simplifico este cociente, entonces me queda acá que la pendiente puntual, o sea, en este punto A va a ser igual a menos 4. ¿Sí? Menos 4. Tomo otro triángulo para ver si llegamos al mismo resultado. Vamos a, por ejemplo, a trabajar con este que está acá arriba, ¿sí? ¿Les parece? Vamos a tomar este de acá arriba, entonces voy a marcarlo acá con azul, para que ustedes sepan que es otro triángulo con el que trabajo, que tengo que llegar al mismo resultado. Entonces digo, bueno, la variación de Y sobre la variación de X es igual a... ¿En cuánto varía Y? De 80 a 40, ¿sí? Está disminuyendo en menos 40. Entonces lo voy a poner acá, menos 40. Sobre la variación de X, tomo entonces esta parte así del triángulo, apoyada acá sobre el eje de la abscisa, de 0 a 10, que la variación es positiva en 10. Si yo simplifico, llego entonces al mismo resultado, ¿sí? Lo mismo debería ocurrir si yo tomo este triángulo de acá abajo. Los invito a que en su casa lo puedan hacer y a ver si llegamos al mismo resultado, ¿bien? Deberían llegar al mismo resultado. Entonces lo que hicimos acá es aplicar el método de la tangente, trazamos una línea recta que es tangente a la curva no lineal, ¿sí? En el punto donde yo voy a calcular esa pendiente, que es el punto A. Si yo quiero hallar el punto B por el método de la tangente, lo que tengo que hacer, la pendiente del punto B, lo que tengo que hacer es trazar una tangente a esta curva no lineal, tomando en cuenta que esta recta tangente toque únicamente en el punto B. Y para eso vamos a considerar el dato que nos da el enunciado, que nos dice que la recta que es tangente al punto B pasa por las coordenadas 40, 0. Entonces los invito a que eso lo puedan hacer en su casa de la misma manera que hicimos acá nosotros con el punto A. ¿Bien? Ahora vamos a hallar el método del arco. El método del arco, reitero, es el cálculo de la pendiente promedio entre un segmento de esta curva no lineal, ¿sí? Entre A y B. Para ello lo que voy a hacer es trazar una línea recta que une estos puntos, ¿sí? Vamos de nuevo con la regla, vamos a unir estos puntos de esta manera, y a partir de esta unión vamos a conformar un triángulo, ¿sí? Acá vamos a conformar este triángulo. Lo voy a pintar todo así de negro para que ustedes lo puedan ver en el video, que es este. ¿Bien? Ahora, fíjense en que vamos a tener en cuenta los datos de este triángulo, ¿sí? Estos datos, por eso yo tengo en cuenta estos valores sobre el eje de la abscisa y estos valores sobre el eje de la ordenada. ¿Bien? Entonces, voy acá a poner acá el método del arco. Si me permiten voy a borrar de esta manera. Tratando que la pizarra no se me caiga, ¿sí? Bueno, vamos a poner acá el segmento AB, y vamos a poner método del arco, ¿sí? Entonces, voy a tener en cuenta este triángulo que he conformado acá con la unión de los puntos A y B, y digo, la variación de Y sobre la variación de X es exactamente igual a, ¿sí? Entonces, fíjense en que esta variación de Y tomo en cuenta estos puntos que están acá, o sea, 40, 20. ¿En cuánto varió Y? Y va a disminuir de 40 a 20, ¿sí? Quiere decir que disminuye en menos 20. Sobre la variación de X,
¿sí? Va aumentando. Dijimos que, que la relación entre estas variables es una relación inversa. Mientras una aumenta, la otra disminuye, ¿sí? Entonces de 10 a 20 varía en 10. Si simplificamos acá, nos queda que la pendiente promedio entre el punto A, B, es exactamente igual a menos 2, ¿sí? La pendiente entonces, nuevamente, tiene signo negativo, porque dijimos que es una curva no lineal decreciente, ¿sí? Muestra la relación inversa entre estas variables X y Y, ¿bien? Entonces, fíjense también que las variaciones, ¿sí?, muestran en realidad una resta, ¿bien? Muestran la resta, en este caso de Y, ¿sí? 20 menos 40 me da menos 20, ¿sí? Y acá hago lo mismo, 20 menos 10 me da 10. Entonces las variaciones implican de alguna manera el cálculo de una resta, ¿bien? Bien, ahora vamos a hacer este procedimiento, el método de la tangente y el método del arco, para aquel ítem, que es el ítem B, ¿sí? Si nosotros observamos primero la gráfica, ¿qué observamos? Una curva que no es lineal, ¿sí? Y esta curva no lineal es decreciente. ¿Lo observan? Es decreciente. ¿Qué significa decreciente? O sea, va descendiendo. Implica, como dijimos recién, una relación inversa entre las variables y y x. Mientras una variable va aumentando, la otra va disminuyendo. O podemos decir que mientras una variable va disminuyendo, que es x, y va a ir aumentando, ¿sí? Dependiendo de cómo me mueva yo a lo largo de la curva. Pero yo ya sé, al observar la curva, que se trata de una relación inversa entre estas variables, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces con el método de la tangente. Y para este caso vamos a poner acá el método de la tangente en el punto A, ¿sí? Si me permiten me voy a correr para el otro lado de la pizarra, así es más fácil que ustedes puedan observar cómo vamos a graficar. Entonces, ¿cómo vamos a trazar en realidad la tangente? ¿Sí? Estamos en el punto A, ¿bien? Ahora, a diferencia de esta gráfica, el enunciado solamente me da estos datos, quiere decir que no hay valores numéricos que me dé, ¿sí? Ni en el eje de la abscisa ni en el eje de la ordenada, ¿bien? Entonces, no voy a poder calcular yo una pendiente con un valor numérico, pero sí lo voy a plantear, ¿sí? Hasta dónde puedo llegar. Entonces, para el caso de la pendiente puntual en A, ¿sí? Voy a trazar, como dijimos recién, una recta tangente a la curva no lineal. Entonces, nuevamente voy a utilizar la regla, me voy a parar acá sobre la curva, tratando de tocar únicamente al punto A, y a partir de ahí voy a trazar una recta, ¿sí?, que finalice acá en el eje de las ordenadas, y que también en el eje de la abscisa. ¿Bien? Yo ya la tengo trazada, que es esta de color rojo. Y a partir de decir, bueno, entonces en el punto A, utilizando el método de la tangente, voy a decir que la variación de Y sobre la variación de X, ¿sí? Y no puedo avanzar en realidad mucho más porque, como les dije recién, no tengo datos para poder continuar desarrollando el cálculo a la pendiente, ¿sí? Lo vamos a dejar ahí, ¿bien? Lo que yo los invito es que ustedes en sus casas puedan calcular también la pendiente por el método tangente del punto B, trazando la recta tangente, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es calcular el método del arco para el segmento AB, ¿sí?, en esta curva. Lo que vamos a hacer entonces nuevamente es agarrar la regla y trazar, ¿sí?, una línea recta entre A y B de esta manera. Bien, una vez que yo la trazo, puedo conformar un triángulo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar una línea de puntos hacia el eje de la ordenada y hacia el eje de la abscisa, y voy a conformar este triángulo con el que voy a trabajar para el método del arco. ¿Sí? ¿Lo observan? Entonces voy a dibujarlo acá para que ustedes sepan cuál es el triángulo en la gráfica. Ahí está. ¿Sí? Entonces, voy a decir, bueno, la variación de Y sobre la variación de X, ¿bien? Que es el cálculo de la pendiente. Ahora bien, yo puedo acá colocar unas siglas que me van a orientar para desarrollar un poco más este cociente.
Entonces yo puedo decir, bueno, acá, desde el punto A, trazando la línea de puntos hasta el eje de la abscisa, voy a poner x sub 1. ¿Sí? Acá, desde el punto B, trazando una línea de puntos hasta el eje de la abscisa, x sub 2. Hago lo mismo sobre el eje de la ordenada, ¿sí? Voy a decir, bueno, voy a trazar una línea recta hasta el eje de la ordenada, desde el punto A, que va a ser y sub 2, ¿sí? Y voy a colocar y sub 1 a esta línea, al valor que arroja acá, esta línea de puntos que sale desde el punto B, sobre el eje de la ordenada. Entonces, si yo tengo acá estos puntos marcados con estas siglas, puedo decir, bueno, entonces la variación de y implica esto que está acá, ¿sí? La variación de esto, de y sub 2 a y sub 1. Entonces, dijimos recién que la variación implica una resta, entonces decimos, bueno, y sub 1 menos y sub 2, ¿sí? Nos estamos trasladando la curva de izquierda hacia derecha, mirándola de frente, ¿sí? Sobre la variación de x, entonces x va a ir aumentando si y va a ir disminuyendo, de x sub 1 a x sub 2, entonces voy a tener en cuenta esta resta, que va a ser x sub 2 menos x sub 1, ¿sí? Y dejo ahí entonces planteado el cociente para el cálculo de la pendiente promedio entre A y B. Bien, lo que hacemos ahora entonces es pasar al ítem C. ¿Qué observamos a diferencia de las gráficas que teníamos en el ítem A y B? Que ya no se trata de una curva no lineal, ¿sí? Sino que es una línea recta. Entonces ya no trabajamos con estos dos métodos, sino que directamente calculamos la pendiente en el punto A, en el punto B y en el segmento AB. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar con el punto A, ¿sí? Si queremos hallar entonces la pendiente puntual en este punto, lo que hacemos es conformar a partir de este punto estos triángulos, ¿sí? Con los que podemos trabajar. Entonces, si observamos acá la gráfica, podemos ver que podemos trabajar con todo el triángulo, ¿sí? O sea, todo esto que está acá, voy a marcar así. Bien. Puedo trabajar con este triángulo que está acá arriba, a partir del punto A, que se conforma este triángulo. Bien. Y también puedo trabajar con este otro triángulo, que conforma también a partir del punto A, ¿sí? Pero que se está asentando no sobre el eje de la ordenada, sino sobre el eje de la abscisa. Se apoya sobre el eje de la abscisa, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a trabajar con este triángulo. ¿Bien? Yo trabajé con el triángulo que se apoya en el eje de la ordenada, con el triángulo, con todo el triángulo grande que marqué acá, o con el que se está apoyando sobre el eje de la abscisa, tengo que llegar, dijimos, al mismo resultado. ¿Bien? Entonces vamos a empezar entonces acá a calcular pendiente puntual en A, ¿sí? Y decimos, bueno, esto es la variación de Y sobre la variación de X, ¿sí? Entonces voy a tomar el triángulo de acá arriba, el chiquitito, ¿sí? Primero, lo voy a dibujar acá abajo para que ustedes sepan con cuál voy a trabajar. Es el que tiene estas onditas, ¿bien? Entonces, la variación de Y, ¿sí? Es esto que está acá, ¿bien? 110 a 50. Entonces, de 110 a 50 podemos decir que hay una variación, ¿sí? De menos 60, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa con X? X varía de 0 a 60, es una variación positiva, ¿bien? Ahora, fíjense que yo estoy hablando entonces de una relación inversa entre las variables. Porque si yo observo esta línea recta, es descendente. Quiere decir que a medida que una variable aumenta, la otra disminuye, ¿sí? Entonces nos está diciendo que existe una relación inversa entre Y X. ¿Bien? Entonces, esto es igual a menos 1. ¿Bien? Entonces decimos que la pendiente del punto A es igual a menos 1. Si yo calculo la pendiente mediante otro dato de otro triángulo,
tengo que llegar al mismo resultado, ¿sí? Vamos a calcular, por ejemplo, todo el triángulo este, ¿sí? A ver, entonces vamos a decir, bueno, vamos a tomar el triángulo, el más grande, voy a poner acá para que ustedes se den cuenta, y vamos a decir, bueno, variación de y sobre variación de x es igual. La variación de y, sí, va de 110 a 0, mientras que x va aumentando, ¿sí? Entonces quiere decir que va disminuyendo en menos 110. La variación implica, acuérdense, simplemente una resta, ¿sí? Entonces es lo mismo que restar, o sea, esto, digamos, surge de restar 0 menos 110. Y acá vamos a colocar entonces la variación positiva que tuvo x, que fue de 0 a 110, ¿sí? O sea, 110 positivo, ¿sí? Y esto es igual a menos 1. Entonces observamos que llegamos al mismo resultado, teniendo en cuenta triángulos, ¿sí? Diferentes, pero siempre llegamos al mismo resultado. ¿Bien? Vamos ahora entonces a calcular la pendiente del segmento de esta línea recta, que es AB, ¿sí? Y para ello tenemos en cuenta entonces este segmento. Entonces vamos a partir de este segmento a conformar este triángulo que está acá, ¿sí? Todo este nivelito, ¿bien? Entonces decimos, bueno, que la pendiente del segmento B, lo voy a colocar acá, va a ser igual a la variación de Y sobre la variación de X, ¿sí? Entonces, ¿en cuánto varía Y? Si yo me estoy moviendo mirando la gráfica de izquierda a derecha, voy a suponer entonces que X disminuye, ¿sí? De 50 a 30. Mientras que Y disminuye de 50 a 30, ¿sí? Mientras que X va a aumentar de 60, ¿sí? A 80, ¿bien? Entonces, vamos a tener en cuenta ya la variación, que es simplemente una resta, y vamos a decir, bueno, esto es igual a 30 menos 50 sobre, ¿sí? Acá vamos a poner 80 menos 60. 30 menos 50 nos da menos 20, sobre 80 menos 60, 20 positivo, ¿sí? Si calculamos ese cociente, vamos a observar entonces, yo lo voy a tirar acá abajo, que la pendiente del segmento AB nos arroja un valor de menos 1. ¿Sí? Ahora bien, fíjense un detalle. El valor numérico de esta pendiente es el mismo, ¿sí? Teniendo en cuenta A, teniendo en cuenta B. ¿Qué pasa si yo hallo entonces ahora la pendiente en el punto B? ¿Lo hacemos? Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta, a partir de B, yo puedo también tomar tres triángulos diferentes, ¿sí? Todo el triángulo grande, puedo tomar este que está acá abajo a partir del punto B, o puedo tomar este que está acá arriba a partir del punto B, ¿sí? Si yo considero este que está acá abajito, yo voy a decir, bueno, entonces, el punto B, ¿sí? La variación de Y sobre la variación de X, ¿a qué va a ser igual? La variación de Y, voy a tomar esto, ¿sí? Va a ir de 30 a 0, quiere decir que disminuye menos 30. Entonces voy a poner acá, menos 30. ¿Y en cuánto varía X? Si está disminuyendo Y, quiere decir que X va a aumentar de 80 a 110, o sea, a 30 positivo. Si resuelvo el cociente, me queda igual a menos 1. ¿Se dan cuenta que el valor de la pendiente es la misma, yo tome A o B? Entonces, recordemos lo que nos dice la teoría. Cuando hablamos de una línea recta, el valor de la pendiente va a ser constante a lo largo de esa línea recta, ¿sí? O sea que por eso nos dan los mismos valores, ¿bien? Es constante, es igual en todos los puntos de esta línea recta. Cuando se trata de una curva no lineal no es lo mismo, ¿sí? Va variando el valor de la pendiente. Por eso utilizamos el método del arco y el método de la tangente, ¿sí? Dependiendo si queremos hallar la pendiente puntual o la pendiente promedio entre un segmento de la curva no lineal. ¿Bien?
Bueno, entonces yo los invito a que puedan corroborar en el punto B, calculando con tomando en cuenta los otros triángulos que se conforman a partir de este punto, para corroborar que les dé el mismo resultado, -1. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.